Estimados alumnos, muy buenos días. Les doy la bienvenida para compartir esta clase. Esta clase que tiene mucha importancia en la parasitología porque eh, se trata del lenguaje de la parasitología como parte inicial del curso de parasitología y enfermedades parasitarias. Entonces, el título del tema es Definiciones y terminologías en la parasitología. Empezamos diciendo que la parasitología es una ciencia multidisciplinaria porque se relaciona pues con muchas otras disciplinas, ¿no? Como fisiología, anatomía, por ejemplo, biología, bioquímica, farmacología, epidemiología, inmunología, biología molecular, entre otras disciplinas. Es decir, que no se estudia solo, sino se estudia con muchas disciplinas. Por ejemplo, para poder explicar cuáles son los impactos de la patogenia que produce el parásito en el hospedador. Entonces recurrimos desde la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, luego tendríamos que mirar también la bioquímica, luego cómo vamos a tratar con la farmacología, cómo vamos a hacer el diagnóstico, también con PCR, con biología molecular, es decir, cómo se desarrollan los procesos de este parasitismo con la epidemiología, etcétera, etcétera. Luego tenemos que ver este concepto que es parásito. Parásito es un organismo vivo que, que vive a expensas de otro organismo. Es decir, es un pequeño organismo que vive en un animal, por ejemplo, también en aves, ¿no? De diferentes especies, ¿no? Así como vemos, estamos viendo en esta diapositiva, como ejemplo, hay una tenia, hay un nemátodo, hay una fasciola, hay un piojo, hay una mosca, hay una garrapata. Luego hablaremos más ampliamente de este tema. Luego tenemos el parasitismo. ¿Qué es el parasitismo? Como está escrito, es la asociación negativa entre el hospedador y el parásito. Dice, el parásito vive a expensas del otro hospedador causándole daño. En este caso, pues, estamos viendo de que, por ejemplo, en esta fotografía, en esta diapositiva, una tenia que está representando ahí sobre el ovino es una Tisanosoma actinioides que normalmente y naturalmente vive en intestino delgado, pero a veces migra por conducto colédoco hacia conductos hepáticos, como ven ahí a la mano izquierda, ven del hígado sacando con una pinza una tenia, ¿no? Entonces produce una obstrucción, o sea, hay efectos patogénicos, ¿no? Luego venimos ya con términos como el grado de parasitismo, es decir, qué tan grande o poco es la cantidad de parásitos en los animales o si en sus hospedadores y qué efectos podrían producir, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando se dice parasitosis, cuando la enfermedad parasitaria va hasta un estado crónico y eso en el proceso es que ha habido poca carga parasitaria en los pastos y eso se debe al que el clima, ya estamos en un clima post lluvias un poco ya seco, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca llueve entre enero a abril y no llueve prácticamente nada ya pues entre junio, julio, agosto, ¿no? Entonces en esas épocas tendríamos que los parásitos se encuentran en poca cantidad en los pastos, ¿no? Entonces, en ese caso, el parásito evoluciona hasta la cronicidad, porque el animal se puede defender bien con poco parásito. Entonces, en ese caso se llama parasitosis y se adecua al nombre del género del parásito. Por ejemplo, si la fasciola hepática es el parásito que ha infectado, la enfermedad crónica que ha desarrollado es la fasciolosis. Eh, Contrariamente, en el grado de parasitismo, cuando hay harto parásito a nivel de medio ambiente, o sea, en épocas de lluvias, por ejemplo, en los nemátodos, o ligeramente post lluvias para casos de fasciola hepática. Entonces, hay mucha carga parasitaria en los pastos, por lo tanto, los animales pues tienen la mayor probabilidad de infectarse y los más afectados en realidad son los animales más susceptibles como los ovinos
o animales jóvenes también en un estadio periparto un estado periparto de los animales. Entonces, en ese caso, eh, el parasitismo va hasta una forma aguda. Tal es así que el animal no presenta signos clínicos. eh, por ejemplo, no lo vemos con diarrea, aparentemente lo vemos bien y cuando el siguiente día puede amanecer muerto. Por ejemplo, eso puede ocurrir en los corderos, ¿no? Cuando es fasciolepática. Contrariamente, en la diapositiva que vimos anteriormente, en la parasitosis, como la fasciolosis, en la cronicidad, los afectados son en realidad el impacto no es muy negativo que digamos, porque allí se desarrolla la cronicidad y las cargas parasitarias son pocas. En este caso las cargas parasitarias son muy elevadas, por eso que algunos animales que no resisten mueren, pues y los adultos, bueno, pueden resistir, pero si lo beneficiamos y hacemos una necropsia vamos a encontrar mucho parásito. Entonces, en este caso, en caso del diagnóstico en la parasitosis crónica, o sea, en la parasitosis o fasciolosis, podemos hacer un análisis coprológico y lo que vamos a observar la presencia de huevos, mientras que en la fascioliasis como parasitiasis de carga alta y que es el proceso de desarrollo de la enfermedad es aguda, no vamos a encontrar el parásito adulto todavía, porque recién está invadiendo por el parénquima y por eso su patología es muy negativa. Luego tenemos términos como, por ejemplo, ectoparásito. Llamamos ectoparásito a los parásitos, a estos organismos que viven de los hospedadores, pero que viven en la superficie de la piel o en la piel misma, ¿no? Y de ahí sustraen sus alimentos. Puede ser linfa, puede ser células epiteliales o puede ser sangre, ¿no? Entonces a eso se le llama infestación, al proceso de conectarse el parásito con el hospedador se llama infestación, ¿no? Por ejemplo, a Hematobia irritans, ¿no? Como vemos ahí en la fotografía, una mosca que está posándose, muchas moscas que están sobre la cobertura del animal, de la piel, ¿no? En cambio, hay otros parásitos que tienen que ingresar desde el medio ambiente hasta los sistemas. Por ejemplo, en este caso, como ejemplo, vamos a ver, aún hay muchos también, que la forma de infectivas está en su estadio L3 en medio ambiente. Entonces, con los pastos o el agua, pues el animal ingiere. A ese fenómeno se llama endoparásito y al proceso, cómo es que entra hasta el interior del animal, le llamamos infección. El parásito obligatorio. El obligatorio se refiere más desde el punto de vista de su alimentación, ¿no? Entonces, un parásito obligatorio es aquel que se alimenta todo el tiempo de un hospedador y el hospedador es el lugar, es la casa donde siempre vive, ahí nace, desarrolla y muere. No todo ciclo de vida se cumple ahí en el hospedador. Por ejemplo, acá un piojo hematopinos del cerdo, ahí vamos a verlo todo el tiempo de su vida en el cerdo, o sea, estos parásitos llamados hematopinos, que son piojos hematófagos. Hay otros parásitos como el parásito temporal intermitente, que solamente parasita en su estadio adulto y se alimenta cada vez que tiene hambre, podríamos decir. O sea, cada vez que quiere alimentarse, se posa en el hospedador y luego de succionar o obtener su alimento, se va. Por ejemplo, las moscas, mosca doméstica, las moscas hematófagas, como Haematobia irritans, por ejemplo, ¿no? Eh, en tanto que un parásito periódico es aquel parásito que parasita en un estadio de periodo de su vida. Como vemos, el ciclo biológico de una mosca puede ser de huevo, larva, adulto, en este caso larva, pupa y adulto, ¿no? Entonces, el ciclo biológico de una mosca puede ser huevo, larva, pupa, adulto. Puede ser también larva, pupa, adulto o puede ser también pupa y adulto. En este caso que estamos viendo en la diapositiva, se trata de una mosca llamada Oestrosobis
que el parásito, la forma parasítica, está en su periodo larval. Entonces, la mosca lo que hace, deposita los huevos alrededor de los orificios nasales y migran pues hacia el interior de la cavidad nasal y ahí se aloja a vivir por un tiempo y cuando ya desarrolla la larva y requiere ser pupa, entonces desciende de los cornetes y cae al suelo, y luego ahí pupa, pues se entierra en el suelo, pupa y de ahí sale volando. Este caso es un parásito especial que se refiere al tábanos, que cuando no hay el hospedador, entonces no hay de quién se alimente, pero en este caso el tábano sí tiene otra alternativa que se alimenta del néctar de las flores. Por eso a eso se le llama parásito facultativo, cuando se alimenta de otro alimento que no es el usual. En este caso el usual es pues un vacuno, un equino, ¿no? Desde el punto de vista de amplitud o cobertura que un parásito es capaz de infectar, tenemos este término parásito eurixeno, que afecta a distintas especies animales. La licuya es una de ellas, que afecta pues a todas estas especies animales que ustedes estaban viendo, el equino, a équidos como el caballo, el asno, caprino, el porcino, roedores como el conejo, el cuy, camélidos, vacuno, ovino, el hombre, animales exóticos como el venado, es decir, una serie de especies animales. Es muy importante saber esto para pensar cómo hacerlo para hacer su control, ¿no? En cambio, hay otros parásitos que su amplitud es muy estrecha. Por ejemplo, un parásito estenoxeno es aquel que solamente puede afectar a una sola especie animal. En este caso tenemos como ejemplo el Strongyloides vulgaris, aquel que se aloja pues se localiza en el intestino grueso del caballo, ¿no? Este parásito, si ingresa al tubo digestivo cuando es ingerido por un vacuno, no pasa nada, simplemente morirá o es expulsado, ¿no? No hay forma de que se quede a desarrollar en otra especie animal. Entonces un parásito de tenoxeno viene a ser cuando su cobertura es muy estrecha, digamos, ¿no? Por otro lado, vemos un término como parásito monoxeno o está relacionado al ciclo de vida, o sea, si es directo o es indirecto. Directo cuando se dice que el parásito requiere de una sola especie animal o de un solo animal. Por ejemplo, este caso Toxocara-canis, que requiere solo del perro nada más. Entonces, en el perro, en el intestino viven los parásitos, ¿no? Entonces, ahí ponen huevos, son expulsados con las heces, caen al suelo, en el suelo incuban, luego maduran los huevos ahí, luego es ingerido por el perro y luego entran pues a intestino delgado, desarrollan y otra vez reinicia el ciclo, ¿no? Sin cambio, cuando hablamos de un ciclo indirecto o llamado heteróxeno, entonces ahí requiere de dos hospedadores intermediarios. En este caso, como ejemplo, Spirocerca lupi, que es un parásito del perro que se localiza en el esófago. Entonces tenemos acá en esta diapositiva al perro como hospedador definitivo y a este ácaro como un escarabajo como hospedador intermediario. En el hospedador intermediario eh, se desarrolla hasta la larva del L3. ¿Cómo se contamina el ácaro? Comiendo las heces del perro, donde están contenidos con huevos del parásito Spirocerca lupi. Y dentro de él se desarrolla la larva hasta poder tener la capacidad de ser efectiva, como es la L3. Entonces el perro se contamina o se infecta cuando consume el ácaro. Dentro de su tubo digestivo se desintegra el ácaro y se libera la larva L3, luego vía hemática va a ir hasta por las paredes del esófago y donde se localiza finalmente. Otros parásitos que puede ser que accidentalmente el hombre se infecte o se contamine y en él puede desarrollar, por ejemplo, es el caso de la fasciola hepática, como vemos acá en la diapositiva, y esta persona que está representada en una imagen acá en la parte superior
se ha comido pues la fasciola pegado en vegetales. Al parecer lechuga lo que va a comer. Y en esa lechuga está pues la metacercaria, que es la forma infectiva de la fasciola hepática. Entonces el parásito eh, va a entrar a un individuo no usual, ¿no? No usual. En este caso a la persona. Se llama parásito accidental. Eh, por otro lado, tenemos también otro término como parásito errático, ¿no? El parásito errático es aquel parásito que ha errado su camino, es decir, no se ha localizado en lugar natural, sino en otro lugar fuera de lo normal o lo natural. Es el caso, por ejemplo, del Oestrosobis, que es una mosca que pone sus larvas o deposita sus larvas alrededor de las fosas nasales. Estas larvas migran por los cornetes y ahí se quedaría, es lo natural, pero resulta que por la placa criforme del etmoides ingresa, como vemos ahí señalando la imagen, un parásito dentro de la cavidad encefálica. Entonces, cuando era la larva muy pequeñita, ha pasado al encéfalo y dentro del encéfalo, en la cavidad encefálica, ha desarrollado grande y ya no ha podido regresar, digamos, a los cornetes o fosas nasales para luego de ahí salir y pupar, ¿no? En este caso ya pues su ciclo fue frustrado. Entonces, a eso se le llama un parásito errático. También otro ejemplo podemos llamar es al Ascaris lumbricoides en humanos. Puede que, bueno, normalmente este Ascaris se localiza en intestino delgado, pero puede ser que por el orificio del conducto colédoco puede migrar y taponar, ¿no? Desde el punto de vista cómo sustraen sus alimentos, tenemos dos términos. Uno que es parásito solenófago y otros termófago. En este caso, el parásito solenófago es aquel parásito que directamente extrae su alimento desde vasos sanguíneos o linfáticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el zancudo, como género Aedes, el Culex puede ser otro, ¿no? Entonces, directamente saca sangre del vaso sanguíneo. En cambio, hay otros parásitos que se le llaman termófagos, que aquellos que se alimentan de hemorragias tejidos. Es un caso de musca doméstica que se alimenta, por ejemplo, de fluidos, ¿no? Fluidos que puede estar también, por ejemplo, fluidos uh, en los pezones de las vacas cuando no las secan bien o cuando su esfínter pues del pezón está débil, entonces va secretando algunas cantidades pequeñas de leche y la mosca lo que hace es se aprovecha de ese alimento. Después otro término vemos con los pseudoparásitos. El pseudoparásito son objetos parecidos a los parásitos, es más que todo cuando se observan tanto macroscópicamente o microscópicamente. Por ejemplo, el microscopio nos podemos cometer el error, por ejemplo, un grano de polen parecido a una eimeria, ¿no? A un coccidio. O, o podemos ver macroscópicamente un segmento de la mucosa intestinal y nos puede parecer que es una tenia, ¿no? Y así sucesivamente. Así podemos cometer errores. Hay que tener mucha práctica para esto en laboratorio, ¿no? Esto más que todo para cuestiones de diagnóstico. Por ejemplo, el polen, como vemos ahí, mucosa intestinal. Luego tenemos términos como el hospedero, que aquí se llama hospedero, es un organismo que alberga al parásito, ¿no? Y hemos hablado al principio, ¿no? Del parásito. El parásito es el organismo que vive en el hospedero, y el hospedero, como estamos viendo acá en esta fotografía, todo lo que ven ahí, algo brilloso en el cuello, son todo es garrapata, la garrapata Rhipicephalus microplus. Eh, También hay un término para poder, este, para poder aplicarles como el hospedadero paraténico o transportador. Eh, este, este hospedador es en aquel cuando el parásito que ha sido ingerido se enquista en parte de su cuerpo, en este caso puede ser en las vísceras,
Por ejemplo, en la gallina se enquista, ¿quién se enquista? La larva de un parásito llamado Spirocerca lupi, que es del perro. ¿Y cómo se contaminó la gallina? La gallina comió al ácaro. ¿Y el ácaro qué ha comido? Ha comido heces con los huevos, heces de perro con los huevos del Spirocerca lupi. Y en él ha desarrollado la larva L3, que ya es infectiva para el perro. Pero cuando el ave se lo ha comido, solamente lo que pasa ahí se enquista, se anida, no evoluciona a más. ¿Y cuándo se contamina o cuándo termina el ciclo? Cuando estas vísceras, cuando se lo mata esta ave, estas vísceras se le da al perro y en el perro se libera pues en el estómago la larva y luego de ahí migra vía hemática hasta el esófago. Y un hospedero definitivo, ¿a quién se le llama? Se le llama a aquel donde ha recepcionado al parásito y el parásito ha evolucionado en su desarrollo y se ha producido la reproducción sexual, ¿no? Y un hospedador intermediario es aquel que se ha infectado, pero con la parte larval del parásito y en él a lo que ha hecho la larva ha evolucionado, ¿no? En algunos casos se multiplica la larva, desde una larva se puede hacer miles formas infectivas de otras larvas, por ejemplo, es el caso de la fasciola hepática, por ejemplo, el caracol, ¿no? Un tipo caracol himnea que se ha infectado, el miracidio que está presente en el agua, pues cuando después del huevo que ha incubado en los potreros, le ha salido el miracidio, lo ha infectado al caracol, dentro del caracol se ha dado una reproducción asexual. De ese miracidio que ha entrado al final pueden salir como 1000 cercarias y cada vez estas cercarias se enquistan en los pastos y es la forma infectiva para los animales, ¿no? Y entonces el animal, en este caso el hospedador definitivo, que en este caso de la imagen es un ovino, come el pasto más la metacercaria y luego desarrollará nomás esa larva a ser parásito adulto, ¿no? En un tiempo pondrá huevos este parásito. El otro término que estamos viendo es zoonosis. La zoonosis, pues, es el proceso de infección, digamos, que resulta de que hay parásitos que puede ser receptivo el humano y en el humano, cuando ingresa al humano, puede desarrollarse. Y es el caso del quistidatídico, ¿no? El quistidatídico es la larva o metacesto de la Taenia echinococcus granulosus, que se aloja en el intestino del perro. Con las 6 salen los huevos y pues esos huevos pueden ser ingeridos por los humanos junto con el agua o algunas hortalizas o puede ser por los animales. Para hablar de eso no estamos diciendo que el parásito del perro, que es naturalmente del perro, también el hombre puede ser receptivo, ¿no? Y infectarse y hacerle daño al hombre.